Continuación del diario de Robert Walton, 26 de agosto del 17. Margaret, ahora que has leído esta terrible y horrorífica historia, aún debes de tener la sangre congelándose en tus venas como yo he tenido la mía. A veces Frankenstein, sobrecogido por alguna desconocida razón, se veía incapacitado para proseguir su relato. En ocasiones, por el contrario, él con la voz quebrada de emoción pronunciaba con dificultad las frases llenas de angustia mientras con sus magníficos ojos azules brillaban de indignación o de angustia y dolor. Algunas veces conseguía dominarse y ser comediado en sus ademanes, relatando entonces por los incidentes más espeluznantes con su voz clara y tranquila. Pero súbitamente la violencia volvió a apoderarse de él, descomponiendo sus facciones haciendo que él gritara terribles juramentos contra su enemigo. En apariencia, su relato era tan sencillo que se podía apreciar en toda la veracidad. No obstante, de ser por las cartas de Félix y Safi que llegó a mostrarme, porque desde mi barco yo no había podido ver el mismo monstruo, jamás lo hubiese creído. Podría ser verdad que existiera semejante ser. Todavía hoy me encuentro sumido en la sorpresa y admiración, pero ahora ya no puedo dudar de ello. Intenté que Frankenstein me dijera algunos más detalles más específicos sobre la construcción de aquella asombrosa creación tuya, pero jamás conseguí. ¿Acaso te has puesto loco, mi querido amigo?, me dijo. ¿A dónde quieres llegar para parar tu insaciable curiosidad? ¿Acaso quieres hacerte un enemigo tan terrible? Por favor, aprende de mis experiencias y no atraigas sobre ti tan cruel desgracia. Al darse cuenta que había ido tomando notas de todo lo que me había relatado, mostró interés por verlas y corregirlas, para darles mayor veracidad, y producir con más detalle el verdadero espíritu de sus peroatas que sostuvo con su implacable enemigo. Puesto que las habías tomado con estas notas, no me gustaría que pasaran a la posteridad llenas de errores que las falseen. Así he pasado toda una semana escuchando el relato más fascinante y extraordinario que jamás haya inventado una mente humana. Todos mis pensamientos y cada uno de mis sentimientos de mi alma se habían quedado trastornados antes del interés tanto de mi huésped como de su narración, y también antes de las elevadas y dulces maneras que le hace la gala. Quisiera tranquilizarlo, pero ¿cómo es posible despertar a un ser tan desgraciado con el deseo de vivir? Solo la muerte hiera paz que tanto desea. Aunque hay todavía algo capaz de proporcionarle su pequeño placer, y es la soledad de sus sueños. Cuando sueña que cree estar hablando en verdad con sus amigos, lo cual lo consuela en parte de sus desgracias y sus afanes de venganza, para él en estos seres no son tan producidos de una fantasía, sino realidades que alguien lo visita desde este mundo remoto. En convencimiento presenta tanta convicción y tanta majestuosidad en sus delicados más que yo he llegado a creer que se trata de algo verdadero. Nuestras charlas no se limitan a hablar por sus infortunios. En cualquier aspecto, por ejemplo en la literatura, demuestra poseer unos conocimientos ilimitados y es capaz de una rápida comprensión de cualquier tema. Es tan elocuente que a veces cuando cuenta algún incidente patético o intenta hacer resurgir sentimientos de amor que he llegado a derramar lágrimas. Qué espléndida criatura debió ser en sus días de felicidad. Hasta parece darse perfecta cuenta de grandeza de su triunfo y del esplendor de su caída. Cuando era más joven, me dijo una vez, me creía destinado a ser una gran empresa. Mis sentimientos no eran superficiales y poseía una capacidad de juicio que me hacía apto para emprender cualquier cosa que me propusiera. La conciencia que tenía de mi valiosa naturaleza me empujaba en los movimientos en cualquier otro ser hubiera sucumbido. Estaba tan convencido que descapacitar en sus lamentaciones de capacidad de esfuerzo que pudiera resultar ser útil para la humanidad era un crimen. Cuando lo medité sobre lo que acababa de conseguir, es decir, la creación de un ser capaz de sentir y razonar por sí mismo, ya no me era posible alinearme en las filas de los demás investigadores. Precisamente esta era la idea que me animó en los comienzos de mi trabajo. Ahora me sirve para hundirme más y más en el fango. Todas mis especulaciones han sido reducidas para la nada. Como el ángel que aspiró incesantemente y a la omnipotencia, he sido arrojado al infierno. Tenía una imaginación muy viva y consolidable espíritu analítico.
lo cual, unido a mi intensa aplicación, me hizo concebir la idea de crear un hombre y me permitió llevarla a cabo. Aún en estos momentos tan amargos, no puedo, por lo menos, recordar con entusiasmo el periodo que pasa enfascado en mis trabajos. Unas veces me estremecía ante la adquisición del poder, otras mi estremecimiento era de incertidumbre ante el probable resultado de poder. Desde la más tierna infancia me había dejado dormir por mis pensamientos fautos y ambiciones altísimas, llevado por mi desorbitante imaginación hasta las cumbres o de lo insaciable. Ahora tengo que verme hundido. Oh, mi buen amigo, si ahora me hubieras conocido en aquellos tiempos, no te hubiera sido posible identificarme en mis actuales condiciones. Antes mi corazón rara vez presa de desalineamiento, porque el gran destino me arrastraba vertiginosamente, pero caí para no levantarme más. Mi querida hermana, ¿crees que te puedo abandonar en este admirable ser? ¿Cuánto te he echado de menos a un amigo como he ido a encontrarlo a estas aguas desiertas, pero tan solo para conocer su talento y perderlo inmediatamente? Mi mayor deseo sería reconciliarlo con la vida, pero esta idea le repugna. En otra canción me dijo: Walton, te lo agradezco infinito por tus buenas intenciones con un ser tan desgraciado como yo, pero cuando te oigo hablar de esos nuevos lazos de afecto, ¿crees que es posible que me reencuentre en el modo de sustituir a los que he perdido? ¿Cómo encontrar a alguien que sea para mí lo que fue Clerval, o una mujer como lo fue mi Elizabeth? Sé que el amor no solo se basa en la excelencia de las cualidades, pero los amigos de la infancia poseen siempre sobre nuestra imaginación un poder que no puede adquirir ninguna amistad posterior. Ellos conocen nuestras fervantes inclinaciones infantiles, que por muchos cambios de la vida experimenté, nunca son arrebatados del todo. Ellos saben comprender nuestros actos y con mayor precisión. Una hermana o hermano que nunca sospecharía del otro que sea capaz de un fraude, a menos que esto sea muy evidente, y aun cuando un amigo sea cual su grado de amistad haga alusión a ello. Pero sucede algo más, y es que yo no quería a mis amigos tan solo por esos lazos, sino por sus méritos que eran tan preciosos. Así donde quiera me hallé, la tranquilizadora voz de mi Elizabeth y la brillante conversación de Clerval resonarán siempre en mis oídos. Pero ellos murieron, y solo existe un pensamiento que me hace conservar la vida. Si ahora se viera empujando hacia algún lado útil para poner mis semejantes, haría todo cuanto estuviera en mi poder para vivir completamente, pero únicamente deseo destruir al ser que creé con mis propias manos. Entonces, y solo entonces, habré cumplido mi misión y podré descansar eternamente. 2 de septiembre del 17. Mi muy querida hermana, te escribo rodeado de peligros y saber si volveré a contemplar mi querida Inglaterra. Y voy a ver mis amigos que ahí tengo. Estoy rodeado por grandes bloques de hielo que son una amenaza para nuestro barco. Toda mi tripulación espera de mí una gran ayuda que me es imposible darles. Y a pesar de que las esperanzas no me han abandonado, todavía soy consciente que en nuestra situación hay algo que me deja atontado. Me pesa saber que la vida de todos estos valientes están en peligro por mi causa. Si llegamos a perderlos, solo la insensatez de mis palabras puede ser la causa de una gran catástrofe. ¿Cuál será, Margaret, tu estado de ánimo? Sucede lo peor. Nunca sabrás si he muerto y seguirás esperando mi regreso con ansias. Pasarán años de sufrimiento y desaliento que acabará dominándote la desesperación que sin que otra tortura de la que se parezca. Querida hermana, cuando pienso en los sufrimientos del corazón por mi ausencia, mi propia muerte deja de tener importancia. No obstante, me consuela pensando que tienes marido e hijos que puedes ser feliz, que el cielo derrame en ti toda la clase de bendiciones y felicidad. Mi desgraciado huésped me mira con compasión y se esfuerza por devolverme la esperanza, llegando incluso a hablarme de la vida de algo como de lo que él mismo goza. Me recuerda los mismos acontecimientos que han sido vividos por muchos navegantes, sin que se produjera un fatal desenlace cuando intentaron cruzar todos los mares. Con todo esto lleno y de pesimismo,
consigue devolverme la esperanza. Los mismos marineros se ven influidos por su elocuencia y cuando se les hablan olvidan su miedo y renuevan sus energías. Y creen que estos gigantescos montes de hielo se derretirán con el ardor de su empeño. Pero este sentir es transitorio y cada día pasa, aumentando sus temores, viéndome yo amenazado por un motín cuya causa sería exclusivamente la desesperación. 5 de octubre del 17. Acaba de suceder algo poco común y que aun cuando es más probable que los papeles no lleguen nunca a tus manos, no quiero dejar de transcribirlo. Estamos rodeados todavía por montañas de hielo y continúa el peligro que nos veamos aplastados por ellas. El frío es glaciar y algunos de mis compañeros de infortunio ya han encontrado ya la muerte en este lugar desolador. La salud de Frankenstein es cada vez más precaria. La fiebre hace brillar sus ojos y se está agotando, y cuando intenta hacer el menor esfuerzo, acuciado por la agitación, vuelve a caer en un sopor que parece en el mucho de la muerte. En mi carta anterior te hablé ya del temor que sentía ante un posible levantamiento de la tripulación. Pues bien, esta mañana estaba observando el pálido rostro de mi amigo, que tenía los ojos abiertos y cuyas extremidades yacían a ambos medios del cuerpo, la más completa inmovilidad. Media docena de marineros pidieron permiso para entrar a mi camarote. Una vez concedido, penetraron en la estancia y, que parecía ser su jefe, se dirigió a mí. Me dijo que venían en representación de sus compañeros para hacerme una petición y en justicia no les podía negar. Siguió diciendo que estábamos en una situación desesperada, aprisionados por los hielos, y que probablemente no saldríamos de ella jamás. Ellos temían que si los hielos cedían, dejando un paso libre, yo sería tan temeroso de lanzarme y proseguir a la aventura tan descabellada, llevándolos a ellos a peligros tan graves o mayores que hasta el momento habíamos afrontado después de haber tenido la muerte inmensa infortunio de poder escapar del que nos trabábamos. Querían que les prometiera formalmente que si el barco llegaba a quedar libre, emprenderíamos el regreso. Sus palabras me indignaron. Yo había perdido las esperanzas de la idea de no regresar, había cruzado y siquiera por mis pensamientos. De todos modos, ¿podía en justicia rechazar aquella petición? Durante unos momentos dudé en contestar, pero cuando iba a hacerlo, Frankenstein salió de su letargo y se incorporó los ojos brillantes y las mejillas ardiendo con una fuerza momentánea y dijo a los hombres: ¿qué significan estas palabras? ¿Qué intentan exigir a su capitán? ¿Es que se ha perdido el ánimo y piensan abandonar este sueño con tanta facilidad? ¿Acaso no dijeron que esta era una expedición gloriosa? ¿Por qué razón es, pues, gloriosa? Desde luego no por el camino será fácil como el Mar del Sur, sino que está lleno de dificultades. Porque cada paso que ustedes han dado se han puesto a prueba su fortaleza y su valor, porque el peligro y la muerte la han acelerado en los últimos sitios donde he estado, porque existe una multitud de obstáculos que vencer. Eso es lo que convierte una empresa a un sueño glorioso. Y por esto, que una se empeña en ello adquiere su honor. Si logran su propósito, se les ablandará como bienhechores la humanidad. Su nombre será reverenciado por todo el mundo como unos seres de valor inigualado, que han encontrado la muerte buscando el progreso de sus semejantes, pero ahora delante de las primeras dificultades, frente a la simple y dado el peligro, si lo prefieren ante un obstáculo que les pone verdaderamente a prueba y ustedes a su valor, retroceden e intentan enjuiciarlos como hombres incapaces de soportar el frío y los peligros, como chiquillos que desean volver irritados del frío a sus calientes y cómodos hogares. Permítanme que les diga que para esto no es necesario ningún preparativo, ni mucho menos haber llegado hasta aquí. Si querían llenar de vergüenza el alma de su capitán con la derrota y demostrar que en realidad son unos cobardes, no era preciso llegar tan lejos. Sean unos hombres o no, sean hombres, y si es preciso, más que hombres, permanezcan conscientes en su propósito y sean firmes como rocas granáticas. Este hielo que tanto les aterroriza no está hecho de lo mismo que sus almas, por el contrario, es mutable. Si
empuje es el debido que no soportará sus embates. No deben volver a sus casas con la marca de derrota que salieron en su rostro. Regresen como unos héroes que salieron a vencer y que ignoraron qué es lo que le va a dar la espalda al enemigo. Mientras decía eso, su voz se iba expresando todos los sentimientos que manifestaban sus palabras. Sus ojos reflejaban entrevecidos propósitos y un heroísmo sin igual, por lo que no es de extrañar que aquellos hombres de mar se conmovieran. Se miraron los unos a los otros, incapaces de pronunciar una sílaba. Y al final yo les dije que se retiraran y que pensaran en lo que le habían dicho. Si no es que querían, y yo no los llevaría al norte. Pero esperaría que recobraran su valor para reflexionar sobre esas maravillosas palabras. Salieron y yo me volví hacia mi amigo, pero éste había vuelto a desfallecerse en su lecho. Una pregunta aparece como constante en mis pensamientos. ¿Cómo acabará todo esto? No obstante, prefiero la muerte a regresar lleno de mi humillación y vergüenza por no haber logrado mi objetivo. Temo que mi suerte sea esta, ya que los hombres carecen del valor necesario que solo la gloria puede dar, y no están dispuestos a soportar únicamente por la buena voluntad un presente tan cruel. 7 de septiembre del 17. La suerte está echada. He dado mi consentimiento para volver a los hielos que nos rodean. No nos destruyen antes. Mis esperanzas se han desvanecido por la cobardía y la indecisión y falta de valor de los otros. Voy a volver a ignorante y decepcionado. Será necesaria una buena dosis de filosofía que yo no poseo para soportar esta injusticia con paciencia. 12 de septiembre del 17. Todo ha pasado ya. Hemos iniciado nuestra vuelta a Inglaterra y mis sueños de ser humanidad y alcanzar la gloria se han difuminado por completo. Y es lo que todavía peor. He perdido a mi amigo. Voy a intentar detallar las terribles circunstancias de su muerte. Y como sea que vuelva a ti, mi querida hermana, no quiero permitir que la desesperación me domine. El día 9 de este mes, el hielo ha comenzado a ceder, dejando oír unos impresionantes crujidos que parecían estruendos. ¿Qué otra cosa? Producto de los choques que las islas flotantes y de los cortes que se iban produciendo en toda la masa helada. Aquel fue un momento de angustia y de gran peligro, pero como estábamos completamente en nuestra mano no hacer nada, se me ocupé de mi huésped. Su estado era tan grave que ni siquiera podía moverse de la cama. El hielo se fue rompiendo y finalmente, ayudados por un fuerte viento de el día 11 pudimos ver libre el camino hacia el sur. Cuando los tripulantes del barco advirtieron que ese camino vieron con claridad del regreso a sus casas estaba muy próximo, esto los alegró hasta el delirio y que lo manifestaron con ruidosas muestras de alegría. Frankenstein, que dormitaba, despertó con los gritos y preguntó por la causa de tanto tulumbo. Gritan, le expliqué, porque regresarán a Inglaterra. Entonces, ¿regresas por fin? Por desgracia, sí. No puedo negarme a su petición sin su consentimiento. Me es imposible conducirlos hasta el peligro. Por eso, regreso. Si esa es tu intención, pero yo no puedo retroceder. Eres libre de abandonar tu propósito, pero el mío está planeado y guiado por el cielo, y no puedo desobedecer. Estoy muy débil, ya lo sé, pero los espíritus me han protegido hasta ahora, y me dejarán, y no me dejarán. Me darán fuerza que necesito. Mientras hablaba así, intentó levantarse, pero no pudo soportar el esfuerzo y cayó otra vez desvanecido sobre los almohadones. Pasó mucho tiempo antes de que recobrara el sentido. Pensé que había muerto, pero al fin abrió los ojos, respirando con dificultad. Trató de hablar, no pudo articular una sola palabra. El médico le dio una pócima y nos ordenó que permanecieran en el más completo descanso. Al tiempo que me comentaba mi amigo, no iba a durar muchas horas más. Su sentencia estaba dictada, por lo que tuve el valor para resignarme a su nueva desgracia. Me senté en la cama para observarlo y creí que dormía. Al poco rato me llamó con una voz que apenas era un gemido y me dijo: «¡Ay! Las fuerzas en que confiaba me han abandonado y siento que se aproxima el fin.
Mientras mi enemigo todavía esté lleno de vida, querido Walton, no creas que me mueve ya el deseo de venganza que en otro tiempo me invadió. Pero creo en mis esperanzas de haber muerto el monstruo son bien fundadas y no merecen el reproche alguno. Durante estos últimos días me he dedicado a examinar mi conducta en el pasado. En un arrebato de locura creer al ser racional al que me sentí unido, te lo juro, porque deseaba hacerle feliz. Esa era mi obligación como creador. Aunque yo tenía otros deberes más importantes para con mis semejantes, el cumplimiento suponía mi mayor proposición de felicidad o miseria, motivo por lo que este deber me negué a crear una compañera para esa primera criatura mía. Así que fue como llegó a demostrar tanta maldad y un egoísmo sin parangón en el mundo. Destruyó a mis amigos y ellos con desaparición de unos seres bondadosos y sabios. No sé que todavía a dónde quiere ir para su sed de venganza, pero sí sé que debe morir para evitar que cometa nuevos crímenes. Yo me había impuesto el deber de hacerlo para desaparecer, pero no he podido cumplir. He fracasado. Una vez, dominando mi egoísmo, te pedí que continuaras mi tarea, pero ahora, después de razonarlo con calma, vuelvo a hacerte la misma petición. Sé que no puedo tener la osadía de solicitarte que renuncies a tu patria, a tus amigos, todo lo que has querido para dedicarte tan solo a esta tarea. Sé que puesto tendrá que vuelves a Inglaterra, las oportunidades que tendrás que dar con esas escasas, te dejo en tus manos, pues la decisión de la determinación con la que creas conveniente hacer, mis juicios y pensamientos empiezan a nublarse por el cielo de la muerte. Por otra parte, no voy a pedirte que hagas lo que yo creo acertado por temor a equivocarme. La idea de que el monstruo pueda seguir viviendo y se dedique a saciar su sed de crímenes me inquieta, sobremarca. No obstante, en ese momento es que estoy tan cerca de verme liberado de todo ello, lleno de esa dicha que no he podido disfrutar desde hace muchísimos años. A mi alrededor están las sombras de mis seres amados con quienes voy a reunirme. Adiós, Walton. Busca tranquilidad en la felicidad y evita la ambición. Aunque esa sea la apariencia más inofensiva, como la que persigue el camino de la ciencia. Pero no sé por qué te digo todo esto. Es posible que otro pueda triunfar donde yo he fracasado. Su voz se convirtió en un susurro y poco a poco se hizo el silencio. Finalmente, una hora después, se realizó mi último deseo para volver a hablar y no lo consigo. Aprieto suavemente mi mano y sus ojos se cerraron mientras sus labios parecían una débil sonrisa. Ah, Margaret. ¿Qué palabras podrían expresar lo que sentí ante la desaparición tan brillante? ¿Qué puedo decir ante la comprensión de lo más profundo? Cualquier expresión sería inadecuada y vana. Mientras te escribo unas líneas se me llenan los ojos de lágrimas y siento una enorme decepción. Pero vuelvo a mi querida Inglaterra, donde espero hallar consuelo y no me sea posible conseguir ahora. Me interrumpen. ¿Qué ruido es ese? Son las 12 de la noche y la brisa suave y delicada de mi mente puedo percibir desde aquí que vigila el que permanece inmóvil en su puesto. Vuelvo a oír ese ruido y es como una voz humana, pero parece más tosca. Viene el camarote, donde descansan el resto de mis buenos amigos. Voy a ver de qué se trata. Buenas noches, hermana. Dios de los dioses, ¿qué hacen? Acabo de ver con mis propios ojos. Estoy tan desconcertado y no sé si tendré la fuerza suficiente para contarte a detalle lo que ha sucedido. Voy a tratar de hacerlo porque de lo contrario, en cuanto te perdería parte de sus sentidos. Entré al camarote de Frankenstein y pude ver una figura gigantesca inclinada sobre su cadáver. No sé cómo describirla, pero era un ser desproporcionado, al que no podía verle la cara. Cuando se inclinaba, le caían colgando unos mechones de pelo lacio y espeso. La mano que tenía hacia su cuerpo inerte era tan enorme que parecía por su color y aspecto le daban una momia. Cuando me acerqué a darme cuenta de la presencia, ese es el horrible ser que dejó de lamentarse para intentar huir por el camarote. En ese mismo instante cerré los ojos instintivamente e hice un esfuerzo por recordar mi deber con el enemigo de mi buen Frankenstein. Entonces le ordené que se detuviera, la cosa que él hizo no mirarme, con el aire sorprendido y volviendo enseguida su horrible faz hacia el imitado cuerpo de su creador. «He aquí una de sus víctimas», exclamó.
En su muerte se consumía de ansias de vergüenzas y se cierra el ciclo de mi miseria existencia. Frankenstein, generoso y devoto espíritu, ¿acaso me servirá algo pedirte perdón? Yo que sin consideración de nada a nadie destruí a tus seres queridos, pero ya estás frío y no puedes responderme. Su voz estaba dominada por el dolor y el primer impulso fue cumplir la voluntad de mi amigo y destruir al monstruo, pero no lo hice porque me impidió un sentimiento de compasión mezclado con curiosidad. Cuando aún me acerqué a él, no levanté los ojos hacia su cara ulterránea, capaz de atormentar al más tranquilo y sereno de los mortales. Intenté hablarle, pero las palabras helaron en mis labios, mientras aquel ser continuaba lamentándose. Finalmente, aprovechando un silencio en su letanía de lamentos y tras muchos esfuerzos le dije, tu arrepentimiento no es necesario. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y atendido a los jurgonazos del remordimiento antes de llevar a cabo su demoníaca venganza, Frankenstein estaría aún vivo. ¿Acaso crees, me interrumpió, que nunca he sentido embargado por el remordimiento de este hombre? Añadió señalando el cadáver. No tuvo que sufrir mientras realizaba su tarea. No experimentó con una pequeñísima parte de la angustia que yo he sufrido cuando llegaba a parte de mis atroces asesinatos. Un egoísmo me cegó y me empujaba a cometerlos. Al tiempo de mi corazón se arrepentía. ¿Acaso crees que los esteroides de Clevar fueron una música para mí celestial? Yo buscaba el amor y la simpatía cuando me vi obligado al odio y al vicio por causar la desgracia. Tuve que soportar torturas inigualables por nadie, que ustedes no son capaces siquiera de imaginar. Así que, después del asesinato de Clerval, volví a Suiza con el corazón destrozado y tuve tanta compasión de Frankenstein que hasta yo me sentí aterrorizado. Pero cuando supe que el autor de mis días y de mis innumerables tormentos oseaba ser feliz mientras sobre mí se acoblaba la desgracia tras desgracia, cuando se disponía a disfrutar una felicidad que a mí estaba negada, y me sentí dominado por una envidia impotente y por una amarga indignación que aumentaron mi deseo de venganza. Recordé las amenazas que yo mismo le había lanzado y decidí cumplirlas. Sabía de antemano que me conduciría a una nueva y mortal tortura. Pero yo me sentía el esclavo y no el dueño de un apasionamiento que no podía abandonar, aun cuando me resultaba aborrecible. Cuando ella murió, no aquella vez que no me sentí miserable, cometí aquel crimen renegado en toda clase de sentimientos y motivo por el afán de venganza. A partir de ese momento, el mal se convirtió para mí en bien. Llegando a este ser, era obvio que no tenía elección. Por tanto, fue necesario adaptar mi naturaleza, algo que yo mismo había elegido voluntariamente. Y desde entonces, el cumplimiento diabólico proyecto no había sido más fácil que una pasión insaciable. Ahora, por fin he rematado mi obra. Esta ha sido mi última víctima. Estas manifestaciones comenzaron por conmoverme, pero al recordar lo que me había dicho Frankenstein, tenía el aspecto de su elocuencia y su capacidad de convicción. Viendo el cuerpo de mi amigo, examiné y sentí la indignación se apoderó de mi nueva muestra. Monstruo, 1000 veces maldito, le dije, ¿por qué vienes a llorar la muerte de la última víctima? Monstruo hipócrita, si aquella que vienes que lloras volverá a la vida, se convertirá de nuevo en el blanco de tu venganza. No, esa piedad no es la que sientes. No, tus lamentos se deben de desesperación de verlo por su poder. Oh, no, esto no es verdad, me interrumpió. No busco simpatía en alguno en mi dolor, porque sé perfectamente que jamás encontraría. La primera vez que busqué que fue el amor y la virtud, quise participar en las sensaciones de felicidad y afecto. Pero ahora la virtud para mí es un espejismo y la felicidad se ha convertido en odio. ¿Dónde crees que puedo encontrar simpatía? Me basta con sufrir en solitario. Mientras mis padecimientos, pues sé que cuando mueren los únicos recuerdos que acompañan mi memoria estarán teñidos de vergüenza y horror. Hubo un tiempo en que mi imaginación se alimentaba con sueños de virtud, de fama y felicidad, en que esperaba con candorosa ilusión encontrar mi vida en seres capaces de olvidar mi malformación y de amarme.
por las excelencias de mi alma. Pero el crimen me ha reducido a un nivel peor que el de las alimañas. No hay mundo en maldad ni desgracia. Mi miseria, que sea tan comparable a la mía, a veces examino la senda de mis horribles crímenes y no puedo creer que los haya cometido la misma criatura que en otros tiempos, todos sublimes y trascendentes visiones de belleza y la majestad se caracterizaban con virtud. Está escrito, el ángel caído se convierte en el espíritu del mal, pero el enemigo de Dios y los hombres fue como fue y tiene amigos que lo consuelan en su desolación. Mientras yo estoy completamente solo, tú te dices amigo de Frankenstein, pareces conocer mis crímenes y mis penas, pero muchos detalles que él te ha podido dar nunca sido el resumen de horas y meses que se han acumulado en las miserias y de desaparición de energías inútiles arrebatos. Porque mientras iba consumando el deseo de la venganza y no lograba calmar mis vehementes deseos, me afanaban de encontrar el amor y afecto. El único que hallaba era el desprecio y por el horror. ¿Acaso no es una cruel injusticia? Porque solamente tenía de ser tachado de un criminal, cuando toda la humanidad pecaba contra mí. ¿Por qué no odias a Félix, que tan violentamente me expulsó de su lado? Porque al Gañán intenta matar al salvador de su hija. Ay, aquellos eran tiempos por serles inmaculados, y yo soy el miserable proscrito en un monstruo que merece ser pisoteado. Ahora cuando recuerdo esto me arrepiento de mis acciones y no puedo evitar que la sangre bulla en mis venas. Es cierto, soy un miserable, he asesinado a criaturas indefensas, estrangulando al inocente mientras represaba y he arrancado la vida de quienes no me habían ofendido jamás. He logrado que mi creador se convirtiera en un alma en pena después de haber sido un magnífico ejemplo de admiración y amor. Yo he perseguido hasta acostarlo y aquí yace sin vida. Tú podrás oírme, pero nunca llegará a tu oído que yo siento por mí mismo. Miro estas manos asesinas y escucho el latido que conocí. Ya los planes, espero ansiosamente el momento en que ni mis ojos serían capaces de ver o oír. No debes temer, todavía sea un instrumento de desgracias ajenas. He terminado mi trabajo, no me hace falta ni tu vida ni la de ningún otro hombre para completar lo que era necesario completar. La única vida que preciso es la mía, y no tardaré mucho en obtenerla. Voy a abandonar tu barco en este mismo tempano que me trajo hasta él, y me dirigiré hasta al extremo más alejado del hemisferio. Ahí reuniré el material que adornará mi pira funeraria, y en ello me convertiré en este cuerpo deforme y horrendo en cenizas, para que no sirva de curiosidad. Ha sido ningún buscador de gloria y crece bondad. Otro ser desgraciado como yo he sido. Moriré y muriendo no sentirá ningún olor ni experimentaré tardaré en satisfacción alguna. Quien me dio vida ha muerto. Así pues, cuando yo lo haya desaparecido, el recuerdo de ambos también. El sol no volverá a calentarme, la brisa no lo acariciará ya más nunca mis mejillas. Las estrellas no me verán de guía. La luz y el sentimiento y los sentidos formarán parte del pasado. Y yo solo cuando ceda podré encontrar mi auténtica felicidad, que hace unos años, cuando pude apreciar mi primera luz cálida y alegría de la primavera, y escuchar el murmullo de las hojas y el piar de los pájaros, cuando creí que todo también había sido creado para que yo disfrutara, podría haber muerto de felicidad, pero ahora estoy destrozado como estoy por mis crímenes. ¿Dónde encontrar el reposo? ¿Dónde encontraré el reposo que necesito si no es de la muerte? Adiós, te dejo y por última vez mis ojos al ser humano. Adiós, Frankenstein. Si te fuera la última posible volver, si todavía queda en tu alma un rescoldo de alimentar tus sentimientos de venganza y a mí, te juro que quedarás más satisfecho con lo más triste que con mi vida que con mi muerte. Pero las cosas no serán así, porque todas buscan mi destrucción para poner fin a nuevas mayores y desgracias, y donde aún suponiendo que no has dejado de sentir, donde querrás imponerme un castigo mayor al que parece de mi existencia. Tu vida fue desgraciada y miserable, pero peor fue la mía,
por el dolor y el remordimiento que se me irá clavando las puñaladas hasta que la muerte cierre para siempre las heridas de la mía. Pronto, muy pronto, exclamó solemne en entusiasmo. Moriré y dejaré de experimentar con lo que ahora siento. Pronto acabaré con estos pensamientos, ascenderé al gozo de mi pira funeraria y gozaré del dolor que me produzcan las llamas. El fulgor de esta conflagración apagará lentamente. El viento recogerá mis cenizas para llevarlas al mar y que mi espíritu conocerá al fin la paz. Aunque me sea posible pensar en esto, estoy seguro que ya no será lo mismo. Que todo sea distinto como es. Adiós. Y al terminar de pronunciar estas palabras, saltó por la ventana del camarote cayendo sobre el témpano de hielo que flotaba a uno de los costados del buque. Las olas lo arrastraron a una especie de torbellino y se perdió en la oscuridad de la distancia.